Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada del Segundo Congreso Internacional en Educación Especial por una Pedagogía Inclusiva. Hoy es sábado 15 de octubre, Día Nacional de la Discapacidad. Y en este marco estamos realizando nuestra segunda jornada. Anoche hemos tenido una jornada muy productiva. Agradecer a todos nuestros seguidores en la plataforma Zoom. Nos hemos ido a las 11 de la noche, pero para un viernes era una excelente reflexión. Vamos a dar comienzo en esta oportunidad con la doctora Marianela Paniagua. Ella es boliviana, tiene su postdoctorado en epistemología e investigación, su doctorado en psicología familiar, es licenciada en ciencias de la educación y tiene una amplia extensión de cursos y especialidades que si los leyera todos no terminaríamos esta mañana. Muy reconocida a nivel nacional por su amplia trayectoria en la docencia universitaria, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Universidad Pública del Alto, también ha sido parte de nuestro staff de docentes aquí en la Universidad La Salle, así que todos la conocemos por todo su trabajo que ha realizado por la educación especial. Doctora Marianela, es un gran gusto que esté con nosotros esta mañana. La recibimos con un fuerte aplauso. Y ella nos va a acompañar hoy con su presentación en Diseño Universal para el Aprendizaje. Entonces ya estamos compartiendo su presentación, doctora, y tranquila que aquí me están escuchando perfectamente. Muchas gracias. Gracias, Marta. Espero llenar las expectativas que Marta ha creado. Y bueno, el aprendizaje para que se inicie tiene que crear expectativa, ¿no? Somos seres emocionales. Y bueno, yo he preparado para esta oportunidad con la confianza que tengo en esta universidad y porque tengo un pedacito de mi corazón aquí. Algo que estoy elaborando todavía, ¿no? Estoy procesando, es el diseño universal para el aprendizaje. No soy una experta en esto, pero veo que todas las contingencias están dadas para este diseño, ¿no? El avance de las neurociencias, el avance de la tecnología, la educación de la diversidad y, por supuesto, lo que nos une a todos, que es la educación. Entonces, yo he encontrado como una respuesta en todo mi caminar. Yo vengo desde el 1986 trabajando en educación especial, no les digo más porque van a calcular mi edad, entonces, y siempre he tratado de buscar una respuesta, pero me gusta mucho leer, y en mi recorrido he encontrado que es como José Antonio Marina dice, ¿no? Tenemos nosotros los educadores que digerir una especie de hamburguesa de 20 carnes o 30 carnes, ¿no? ¿Por qué? Y tenemos que aplicarlos a la educación. En Europa hay 54 líneas psicológicas inscritas en los colegios, ¿no? Y ¿qué pasa? Es que cada línea psicológica diseña su propia teoría de aprendizaje y nosotros los educadores absorbemos esas teorías y tratamos de llevarlas a la práctica, ¿no? Al día a día.
Entonces es tan difícil para nosotros integrar todo eso que a veces tenemos que manejar un poco de conductismo, de cognitivismo, de conexionismo, ¿verdad? Y todas las líneas que nos vienen de la psicología, que a mí me ha parecido muy interesante este diseño, ¿no? Un poquito para ponernos en contexto. La siguiente, por favor. Venimos del recorrido histórico de la educación especial, que claro, ya todos lo conocemos, desde una época que era exclusión total, donde inclusive había asesinatos, se los botaba de las colinas, se los segregaba. O sea, la historia misma de la educación especial es de segregación, de maltrato, de marginación, ¿no? Pero históricamente, de haberlos excluido, ya ha sido un paso el segregarlos, ¿no? Ya, tomarlos en cuenta ya era un paso, la segregación. Posteriormente, ya en 1900, 1950, 60, se empieza a hablar del derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a crecer en familia, y se habla de la integración escolar, que propone toda una norma, ¿no? Toda una serie de principios, estrategias, y la integración escolar sí se ha llevado a cabo en nuestro país, pero aparece el concepto de inclusión, ¿no? Cuando empezamos a hablar de inclusión, el término viene totalmente unido al de la diversidad. Pero cuando hablamos de diversidad, también viene otro principio unido por oposición, que es la unicidad. No hay dos seres iguales, ¿verdad? No hay dos seres iguales. Todos somos diversos, pero somos diversos dentro de un grupo y somos diversos individualmente. Entonces yo esta mañana pensaba al subir al auto, ¿por qué para todos el mismo auto? Yo digo, no, porque si yo no entro engordo, puedo recorrer el asiento, ¿verdad? Si no sube la calle, puedo cambiar a primera, segunda, tercera. Si el aceite no da para la ciudad de La Paz, puedo poner otro aceite. Es un auto que se adapta al universo. No hay un auto especial para mí, para L. Mi ropa es L, hay M, hay S. Mi estilo es casual, es clásico, pero la educación es la misma, ¿verdad? No se adapta. Los celulares, o sea, todo se adapta. Entonces, tiene que haber algo universal, ¿no? Y ahí venía esto del diseño universal del aprendizaje. La siguiente, por favor. Les decía que cada época histórica, toda la educación siempre está basada en un contexto histórico, social y cultural. No hay una educación que no tenga un enfoque político, que no responda a un contexto histórico, pero en nuestra época de tanto avance, tanta tecnología, seguimos con la educación del siglo XVIII, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el recorrido histórico de la atención educativa, en educación especial, perdonen la redundancia, tenemos primero la exclusión total, ¿no? Después tenemos los internados. Los internados eran como lo que Fierro decía, las aulas de oro, ¿no? Bueno, no, los internados estaban todos juntos. Pacientes psiquiátricos, personas con discapacidad visual, auditiva. Imagínense cómo sería discapacidad mental en ese entorno, ¿verdad? Y luego vienen las colonias. Yo todavía he conocido colonias en el Japón, en Estados Unidos, eran como las aulas de oro. Ahí había todo, y para mí era un sueño. ¿Por qué? Porque tenían todo adaptado, y adaptado a la persona. Pero venía la duda, ¿podré adaptar todo a todos? ¿No? Uno necesita una prótesis para aquí, otro tiene problemas de equilibrio, entonces se construía la gomita para que pongan el plato y no se chorree la sopa. Tenían espasticidad, entonces, bueno, la cuchara se tenía que torcer, no podían pararse de la taza a la taza más alta, ¿verdad? Entonces, pero para todos, adaptar todo era pues realmente imposible, pero para mí esas veces las colonias eran un sueño, ¿no? Pero luego vienen... ya no en colonias, porque estaban aislados, ¿verdad? Porque si bien la colonia estaba dentro de la comunidad, un poquito alejadito, pero estaban aislados, entonces vienen los centros de educación especial. Y aquí vean, todo tiene un contexto histórico, porque paralelamente se estaba midiendo el coeficiente intelectual y se estaba clasificando en normales, no normales, medios, y entonces se hacía educación especial para aquellos que no tenían un coeficiente normal y había que enseñarles de forma individual, ¿no? Entonces los centros de educación especial, también yo he pasado por eso, fragmentaban a la persona y atendía fono, fisio, psicomotricidad, psicopedagogía, ciencias de la educación, ¿no? Y se fragmentaba a la persona, entonces va en contra también de los derechos, y entonces se dice, ¿por qué no estas personas pueden educarse juntas?
con donde quieran y con quien quieran. Entonces se hace la inserción. ¿Qué es la inserción? Los colegios abren las puertas. El 2002, los colegios, el 2000, la Defensoría hace 5.000 ejemplares de los derechos de la persona con discapacidad y se empieza a repartir. Y aparecen los papás en los colegios y dicen, los tienen que recibir. Amén. Se abren las puertas, los reciben, pero no hay oferta. Y están ahí, pero están insertados. Y cada colegio empieza a insertarlos como puede, ¿sí? Pasa el tiempo y ya viene todo el 1993, más o menos, empieza esto de la integración escolar en Bolivia, ¿sí? Y lo que se trataba en salud se empieza a tratar en educación. Ya no es un tema clínico médico, es un tema educativo curricular. Y se abre la Secretaría de Educación Especial con la licenciada Marianela Molinero, ¿verdad? La señora Pepa, me acuerdo que ella trabajaba en un cuartito de 4x2, ahí se atendía educación especial, pero estaba dentro del Ministerio de Salud. Pasa eso al Ministerio de Educación y es un tema educativo, ¿sí? Entonces, hablamos de integración escolar, se hacen todos los esfuerzos, es más, yo en 2002 participo en un proyecto en Seduca, hacemos integración escolar, aulas de apoyo, pero se sigue considerando que esto es segregante. Y entonces nos viene el concepto que para mí todavía es filosofía, que es la inclusión escolar. Y la inclusión escolar, la educación inclusiva, viene del mismo contexto de la psicología cognitiva, ¿verdad? De la psicología neurocognitiva, y empezamos a hablar de la educación inclusiva. ¿Y qué es la educación inclusiva? Es la educación de la diversidad, ¿sí? Y esta diversidad, les decía, tiene como otro punto muy opuesto, que es la unicidad. ¿Y cuáles son las ofertas? Cuando estaban excluidos, pues no había oportunidad de educación y podemos extendernos al desarrollo histórico con ITAR, SEGAN, que ITAR marca la línea que le sigue Montessori y todos los otros teóricos de educación que piensan que esta es una persona la cual se puede educar, ¿no? La oferta educativa especial, la educación especial, que viene multidisciplinaria, no inter ni transdisciplinaria, multidisciplinaria, con un enfoque clínico médico. El director, quien organizaba los procesos educativos, quien dirigía lo que la persona tenía que aprender, era un neurólogo o un rehabilitador. Nosotros, los educadores, no teníamos acceso, ¿sí? Vamos pasando con la integración escolar y adoptamos el enfoque educativo curricular. ¿Cómo vamos a llegar a las personas con discapacidad, con dificultades de aprendizaje? Vamos a llegar, la llave van a ser las adecuaciones curriculares. Y hasta ahora tenemos eso, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo y las adecuaciones curriculares, saben ustedes lo complejo que es hacer y tendríamos que hacer adecuaciones curriculares para 40, 30 o 25 que tenemos en el aula, porque todos tenemos nuestra diversidad individual, ¿sí? Todos tenemos nuestra unicidad. Hay gemelos monocigóticos unidos del cráneo, craneópagos, ¿no? Unidos, que no han podido separar, con personalidades diferentes, gustos diferentes, estilos diferentes, pero comparten el mismo óvulo, el mismo espermatozoide, ¿verdad? Han nacido del mismo cigoto que se ha dividido luego en dos, pero son diferentes. Imagínense la diversidad que encontramos en el aula. Entonces, ¿puedo hacer adecuaciones curriculares para todos? ¿Ya? Y entonces viene la educación inclusiva y viene la educación inclusiva que pretende eliminar todo tipo de barrera, no solo barreras pedagógicas, barreras arquitectónicas, barreras actitudinales, barreras de pensamiento, porque ¿de dónde nace una actitud? De una experiencia que yo tengo. Esta experiencia con contenido emocional me da una creencia. Esta creencia me dice, ¿sirves o no sirves? ¿Vales o no vales? ¿Puedes o no puedes? Y de acuerdo a eso te trato, ¿verdad? Entonces, nace el término de la educación inclusiva como eliminar todo tipo de marginación, segregación y exclusión, pero no solo para discapacidad. Si la diversidad somos todos, la educación inclusiva responde a todos. Y para todos tendré que diseñar diferente, ¿verdad? O a todos tendré que enseñar de la misma forma como ahora. Y entonces viene para mí una respuesta posible. Les repito, no soy experta, estoy todavía estudiando el tema y quisiera compartirlo con ustedes.
Viene el diseño universal de aprendizaje, que nos habla de ajustes razonables. No nos habla de adecuaciones curriculares. Ya no nos habla de adecuar un currículo a cada uno, sino que todos aprendan con el mismo currículo. Ahora, ¿cómo será este currículo? Súper flexible, ¿no? La siguiente, por favor. Ya empieza el diseño universal. ¿De dónde viene el diseño universal? Sucede que los arquitectos empiezan a construir rampas, ¿no? ¿Las rampas para quiénes son? Pero, ¿ustedes han usado una rampa alguna vez? Sí. ¿Para qué? Para subir, para llevar el carrito, para que la mamá sube el carrito. Yo cuando estoy con tacos, ¿verdad? Entonces la diversidad enriquece a todos, ¿sí? Se empieza a construir ascensores parlantes o semáforos con audio, ¿verdad? Se empieza a subtitular las películas. Y en el subtitulado de las películas, que supuestamente era para sordos, yo lo utilizo cuando mi esposo se ha dormido y no quiero que despierte, ¿verdad? Y entonces empieza esto de lo que tiene que ser universal. Y en la arquitectura, ahora en otros países, y aquí también se pretende que antes de construir un edificio ya se eliminen las barreras arquitectónicas, ¿no? Entonces, paralelamente, la siguiente, por favor. Hay varios avances, esta avance del 80, y el 80 empieza también la tecnología, más o menos el 80 empieza el enfoque de la diversidad, ¿sí? Y lo que nos ocupa la educación, que van a ser los pilares del DUA, y entonces se traslada este diseño universal al aprendizaje, pero es un término que ha nacido en la arquitectura, para eliminar todo tipo de barreras. Entonces es un enfoque que pretende que los diseños didácticos y curriculares permitan la participación y progreso de todos los estudiantes, no solo de aquel que tiene dificultades de aprendizaje, discapacidad, de todos. De pronto yo tengo un pensamiento literal, ¿sí? De pronto tengo un pensamiento asociativo, ¿ya? O de pronto yo proceso más de forma lógica, o proceso más de forma holística, y la diversidad tendría que tener una respuesta. Entonces, de esta forma, este diseño universal del aprendizaje trata de minimizar todas las barreras, todas, trata, ¿no? O sea, porque es bien difícil lograr esto, y trata de minimizar estas barreras comunicacionales, curriculares, comunicativas, todo tipo de barreras sensoriales, físicas, que puedan llevarnos a una exclusión o a una marginación. Y entonces hablamos del diseño. ¿Diseño por qué? Porque se tiene que construir un currículum. Universal, ¿por qué? Porque tiene que ser para todos, ¿ya? Y entonces, ¿cómo logramos eso? Y el diseño universal de aprendizaje nos propone unos pilares. La siguiente, por favor. ¿No? ¿De dónde vienen los pilares? De la investigación. Sabemos que la era de los 90 se ha marcado por los avances de las neurociencias. De 90 al 2000, en 10 años, se ha investigado en neurociencias, en neurología, tanto, en 10 años, tanto como en 500 años antes se investigó. De 1000 investigaciones, 780 eran en neurociencias, en el cerebro. ¿Y gracias a qué? A la neurotecnología. Hoy en día se ven cerebros en pleno funcionamiento. Podemos ver cerebros musicales, ¿no? Cerebros que están, de personas que están cantando, cerebros resolviendo operaciones, cerebros enamorados, cerebros enojados, ¿no? Haciendo un reduccionismo, hablamos de cerebros así. ¿Por qué? Porque los podemos ver en pleno funcionamiento, ¿ya? Entonces, se empieza a hacer investigación, y el DUA nace de esto, ¿no? Nace de un marco basado en la investigación. Paralelamente se empieza a encontrar la diversidad. ¿Y qué es la diversidad? La diversidad es diferentes formas de procesar la información. Aunque hay que diferenciar esto de los neuromitos, ¿no? Nos dicen que no se ha encontrado solo un área visual, o solo un área auditiva, una área kinestésica, o ningún lugar específico para la inteligencia en el cerebro. Entonces, la neurociencia, que trata con la biología, nos dice es un mito. Pero para nosotros es una teoría pedagógica, porque encontramos, si bien no es modular, o sea, no está partido el cerebro y esta parte se encarga de esto, no, pero es una teoría pedagógica que funciona. Entonces, imagínense ustedes una licuadora, ¿ya? Donde ponemos todo lo genético que viene conmigo,
Todo lo que me dieron, no me dieron, lo que quise, lo que no quise, lo que podía, lo que no podía, todo entra en la licuadora. ¿Cómo percibo mejor la información? Bueno, pues soy kinestésica. ¿Cómo integro la información? Soy holística. ¿Y cómo le doy uso a la información? Teóricamente o reflexivamente y pragmáticamente. ¿En qué época he nacido? ¿En qué cultura? ¿En qué sociedad? Y esto lo licúo un poquito y ahí sale la diversidad, ¿verdad? Entonces, somos pues totalmente diferentes, ¿no? Entonces, miren, toda esta investigación va a ser el marco teórico, ¿sí? Tenemos como 30 años de investigación, cómo aprendemos los estilos, ustedes han debido oír las inteligencias, la funcionalidad cerebral, las estrategias de aprendizaje, todo esto que va a ser el marco de investigación. Entonces, este es un modelo serio, ¿verdad? Que nace de la investigación, tiene como evidencia la tecnología de las neurociencias y, bueno, se estructura básicamente en el proyecto Cero, en la Universidad de Harvard, tiene todo un diseño, TASC se llama, donde se basan en la investigación. ¿Ya? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué oportunidades nos da el DUA? Primero, trata de eliminar todo tipo de barreras. Les repito que no solo es para discapacidad, sino para todos, ¿sí? Por eso es universal. Nos da aprendices expertos. Miren, el término viene de la psicología cognitiva. Aprendiz y experto. O sea, domino mi aprendizaje, me apropio, tengo un aprendizaje significativo. Ya es mío, lo codifico de acuerdo a mis formas de codificar, de analizar, de organizar, de procesar la información y de expresar la información. ¿No? ¿Qué otra oportunidad? Bueno, esto no se va a dar en un currículo rígido. Tiene que ser abierto, tiene que ser flexible. Entonces, permite la creación de currículos flexibles, permite utilizar diferentes materiales, técnicas, estrategias, diferentes formas de evaluación, diferentes contextos. Entonces, es universal, es como el auto que les decía, ¿no? No entro, pues recorro el asiento. Mi gasolina no da, le pongo gasolina de avión, mi hijo le había puesto una vez gasolina de avión, ¿verdad? Entonces, adapto, no, ni siquiera adapto, uso lo que hay. Ya, la siguiente, por favor. Esas son las oportunidades. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del DUA? Y miren, esto es contextual. Cuando Vygotsky nos decía, la educación tiene un contexto histórico, social y cultural, ¿cuánta razón tenía, no? No hay un sistema educativo adecuado que no responda a un tiempo histórico. Tenemos ahorita la diversidad en el aprendizaje. Sabemos con esto de la migración, la globalización, que no podemos ser únicos. Hay una diversidad grupal y hay una diversidad individual y se tiene que considerar, ¿no? Las neurociencias, les decía, que han avanzado tanto, la educación inclusiva desde la diversidad, o sea, eliminar todo tipo de barreras, y las TICs. Las TICs desde el 80 han hecho una explosión que gracias a la cuarentena y a la pandemia, ahora ustedes dominan, ¿no? Y yo le aumentaría aquí un puntito más, ¿sí? La transdisciplinaridad, ¿sí? Porque eso falta. Yo, por ejemplo, no voy a aprender pues ya las TICs, porque yo tengo otro contexto histórico, otro tiempo, ¿ya? No me voy a esforzar, pero mi cerebro no da, ¿sí? Entonces tengo que unirme pues a un informático, a una estudiante joven, a una profesional joven. Tengo que unirme a los neurólogos, a los biólogos, a los físicos. ¿Por qué? Porque ¿verdad? ¿Qué implica la transdisciplinaridad? Que varios profesionales vamos a trabajar al mismo nivel, con un solo objetivo. Entonces yo no voy a estar, como era en mis épocas, yo ya no quería ir a los congresos de educación especial porque, no quiero decir nombres, yo los valoro mucho, los admiro mucho, el mismo tema todos los años, los mismos neurólogos. Cada año lo mismo, el mismo tema, los mismos neurólogos. Otro año el mismo tema, los mismos neurólogos, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día hay un diálogo entre saberes y esa es la transdisciplinaridad, donde primero nosotros, desde la educación, ¿no?, vamos a aportar lo que nos corresponde. Vendrá un informático que aporte desde su área lo que corresponde, ¿verdad? Vendrá, no sé, un biólogo, un físico. Mariano Kroc, por ejemplo, es un argentino, es físico y él está siguiendo neuronas en los laboratorios, pero es físico.
y ha sido auxiliar de aquellos que han descubierto las neuronas de la velocidad, ¿verdad? Tenemos biólogos que hacen educación, pero la transdisciplinaridad, yo le aumentaría, les digo esto, ¿por qué? Porque nos permite ver la educación desde su multidimensionalidad. Entonces, esos son los fundamentos del DUA. La siguiente, por favor. Bueno, primero la diversidad, para no hacer muy largo el tema. Tenemos una diversidad, ya les decía, tenemos una dimensión personal, ¿no? Tenemos la parte cognitiva, tenemos diferentes estrategias de aprender, formas de aprender, tenemos formas de procesar la información, tenemos una parte afectiva, porque aprendizaje y emociones están indisociablemente unidos. Hoy en día ya no podemos separar el aprendizaje de las emociones. Evalúo. ¿Me gusta? Lo quiero. No me gusta, no lo quiero, y simple, así somos los seres humanos. Entonces, hay una dimensión afectiva, ¿sí? Hay una dimensión motivacional. ¿Me motiva? ¿No me motiva? Sí, la motivación tiene que alcanzarme para iniciar la tarea, para sostenerla y para llevar al feliz término el aprendizaje. Entonces, esta es la diversidad que tenemos que considerar, más la diversidad, acuérdense, de la licuadora, ¿ya? La diversidad de la licuadora que tenemos, y a todo eso tenemos que responder. La siguiente, por favor. Entonces, con este enfoque, ya no tendríamos, pues, etiquetas, ya no tendríamos déficit de atención, no tendríamos, este es flojo, ¿no? Este es lento, o esta es soñadora, es que siempre está en la luna, ¿no? Todos tendrían acceso y por eso sería universal, ¿ya? Entonces tendríamos infancias libres de etiquetas, decía, y es que nosotros en educación es la única disciplina a la que el estudiante tiene que adaptarse, ¿no? Todo lo demás se adapta a las personas. Acuérdense del ejemplo del auto, ¿sí? Para entrar al auto, muevo mi asiento. Para encender, ¿verdad? Para subir una cuesta, cambio y así en todo. Pero en educación todos a lo mismo, de la misma forma. Hasta esta charla debería tener subtítulos y demás, pero solo les hablo de la interdisciplinaridad. Mis competencias no dan con la tecnología y ahí necesito de un otro, que también es la diversidad, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, el segundo fundamento, las neurociencias, ¿no? El DUA, les decía, está sustentado científicamente en evidencias, porque se ve al cerebro, ¿ya? Se ve al cerebro, se ve cómo se conforman las redes. Y la siguiente, por favor. El DUA utiliza la neurotecnología, les decía, y nos muestra la actividad cerebral en diferentes actividades de la vida diaria, actividades académicas, actividades emocionales. La siguiente, por favor. Y podemos ver que desde las neurociencias, cómo se da el neurodesarrollo. Y entonces el neurodesarrollo nos muestra que ya no tenemos la concepción de ese cerebro por colorcitos que conocíamos, ¿verdad? Ese es el territorio, sigue funcionando, ¿no? Este es el territorio, aquí es el territorio de la visión, aquí es el territorio de la audición, pero dentro de este territorio que hay carreteras, hay pistas, ¿verdad? Hay comunidades, hay ciudades que me llevan de un lugar a otro, pero hay puntos, hay nodos, donde la información pasa de lo auditivo a lo visual, de lo visual a lo sensorial, ¿verdad? Y todo esto está manejado por mi autorregulación. Entonces mi cerebro funciona así como pistas, como carreteras. Y eso nos muestra la neurociencia. Entonces, la neurociencia nos muestra que durante el neurodesarrollo se van organizando redes neuronales y que el crecimiento, ¿no? El crecimiento cerebral sigue patrones específicos, ¿sí? Las neuronas migran de un lugar a otro hasta ocupar un lugar específico y ambos procesos interaccionan y se construyen las redes cerebrales que son el sustento de las funciones cognitivas. Una función cognitiva es la atención, la red de la atención. Una función cognitiva transversal que cruza todo el proceso cognitivo son las emociones, la red de las emociones o de la afectividad. Tenemos las redes de la percepción, por ejemplo, por donde nos ingresa la información. ¿Cómo manejamos la información? La red ejecutiva. Entonces, nos muestra la neurociencia que nuestro cerebro trabaja en redes, ¿no? La siguiente, por favor. Y miren la gran conectividad neuronal. Estas son tractografías, ¿no? Esto es lo que pasa cuando nosotros enseñamos, estamos construyendo cerebros. Yo tengo una conferencia que se llama El modificador cerebral, como nosotros modificamos esto, todos los que trabajamos en educación, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, cientistas, educadores,
profesores, nosotros modificamos esto, somos responsables de esto, porque vamos a ir, miren, la gran conectividad de nuestro cerebro. ¿Ya? Se dice, esta es una tractografía de la materia blanca, nada más, ni siquiera la materia gris, no de los somas, sino de los axones y las dendritas, ¿no? Entonces, se dice que en un día las conexiones de los celulares se compara a una hora de procesamiento cerebral a nivel de conectividad. Y es que nuestro cerebro viaja hacia autopistas, ¿no? Y si ustedes analizan, no me voy a detener mucho en esto, la velocidad de procesamiento no es mucha. No es. Y alguna vez decía, ¿por qué has llegado tarde de una fiesta? Es que, ¿no? Argumento, yo decía, pero ¿y qué velocidad? Si la velocidad no es tanta. Es que nuestro cerebro no se conecta, miren, no se conecta linealmente. Se conecta, miren, por todo lado, multipolarmente, con una neurona o con 500,000 otras neuronas se puede conectar una neurona. Entonces, miren esta conectividad neuronal. La siguiente, por favor. Y bueno, el DUA nos dice esto, que tenemos 3 redes. Tenemos 3 grandes redes. La primera red para mí es la red de la implicación, la red afectiva, la red de la motivación. No hay aprendizaje si no hay afectividad, si no le asigno significado a lo que voy a aprender y si no estoy motivado, ¿no? Entonces, la red de la implicación, estoy implicado en el aprendizaje. Luego de esto vienen las redes de representación. Como yo ingreso todos los estímulos que me vienen del medio, y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con percepción, lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, pero cómo yo hago este procesamiento, cómo doy a conocer el resultado de todo este procesamiento cognitivo a través de las redes de acción y expresión. ¿Ya? La siguiente, por favor. Entonces, vean, todo esto va a tener lugar en un espacio de trabajo neuronal global, que es aquí el cerebro, pero que no funciona de forma aislada, sino como un órgano integrado con el cerebro, la mente, el cuerpo y las relaciones, ¿no? Entonces tenemos una unidad cuerpo, mente, cerebro. La siguiente, por favor. Ahí ya les he explicado. La siguiente, por favor. Y estas son las funciones cognitivas que me van a, bueno, por fines didácticos, se ve que las funciones cognitivas tienen una fase de entrada, tienen un proceso y tienen una salida, pero también trabajan simultáneamente, ¿no? Entonces, estas funciones cognitivas primero nos permiten recolectar, recibir, introducir la información, y aquí es donde se analiza, se elabora y se procesa. Y luego viene la respuesta cognitiva, que yo la voy a comunicar a través del lenguaje, del movimiento y de las funciones ejecutivas, que son la autorregulación, ¿ya? La siguiente, por favor. Y entonces, el tercer fundamento es la diversidad. Vean, ahí hay paraguas, todos son paraguas, todos tienen la misma función, pero hay paraguas grandes, paraguas chicos, paraguas lilas, paraguas verdes, paraguas negros, y esa es la diversidad. A eso tengo que responder. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Diseñar un currículo universal, ¿ya? La siguiente, por favor. Y las TICs, miren, las TICs, hay TICs que ya están clasificadas. Todo este intento, toda esta propuesta del DUA tiene pautas, ¿ya? Tiene pautas que son ya surgiendo de la práctica de la investigación que se hace en otros países, que ya están diseñando pautas, o sea, como protocolos, como guías para acceder a la diversidad. Entonces, si utilizamos las TICs, tenemos TICs, miren, para las formas de representación. Ahí están todas las aplicaciones. Tenemos pautas para la acción y la expresión, y tenemos pautas para la parte afectiva, las formas de compromiso, motivación e implicancia. Entonces, miren, tomamos los aportes de las neurociencias, de las TICs, la diversidad, y para atender lo que nos preocupa, que es la educación. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos? Ya les decía, eliminar las barreras de aprendizaje, incrementar las oportunidades de aprendizaje para todos, la accesibilidad, que es fundamental en el DUA, atender a la diversidad, mejorar las experiencias educativas, que nuestras propuestas curriculares sean adaptadas y flexibles, ¿no? Que se adecúen a todo, nuestros materiales también que sean flexibles, y la tecnología en la educación, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces tenemos una mnemotecnia, ¿ya? Les pido que se acuerden, 1339, 1339, ¿ya? 1339. Una diversidad. 3 redes, ¿sí? Hay una diversidad, hay 3 redes. ¿Cuáles son las redes? ¿No? Hay 3 principios y hay 9 pautas. Y ahí se engloba el DUA.
Todo lo demás lo tenemos que investigar y aplicar nosotros y ver si este modelo puede funcionar, ¿ya? 1339. Una diversidad, 3 redes, 3 principios y 9 pautas. La siguiente, por favor. Entonces, ahí está una diversidad y hemos hablado. Es que para un zapato, todos son zapatos, ¿no? Pero imagínense, podemos sacar hasta 1000 modelos de zapatos o más, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la diversidad. La siguiente, por favor. La neurociencia y la diversidad nos dice que cada cerebro trabaja de forma modular. Hay varios enfoques, ¿no? Pero cada módulo se conecta entre otros. Imagínense las autopistas en la China, donde se cruzan, esos lugares donde se cruza la información, ese es un nodo. O sea, la capacidad de generalización se ve en la neurociencia, en la neuroimagen, ¿no? Porque si yo le enseño a un niño el control postural, va a ir y va a centrarse en su casa así, en el colegio así, ¿no? Por esto, porque nuestro cerebro funciona así. Y ahí viene, así había sido el cerebro que tanto quería entender, ¿no? Porque trabajando por partes, pero ¿y cómo va a influenciar esto en el otro, no? Entonces ya tenemos idea. Esta es una teoría, ¿no? Trabaja de forma modular, aunque no es tanto así. Cada módulo se encargaría de procesar un aspecto, de integrar, yo diría, ¿sí? Porque después se contacta con los otros módulos, hay una gran diversidad en la forma de funcionar y en la resolución de una tarea no todos los módulos están trabajando. Y aquí viene otro neuromito que es que tenemos que desechar, que trabajamos con el 10% de nuestro cerebro. No es así, utilizamos todo, pero no puede funcionar todas nuestras neuronas. Estaríamos en una crisis epiléptica, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos podemos encender un foco de 20 watts. Cuando nos dan un examen sorpresa, 20 watts, ¿no? Por eso a veces salimos con dolor de cabeza. Pero no, el neuromito es que solo 10% trabaja. No todas las neuronas pueden estar encendidas, ¿verdad? Unas están apagadas, otras hablan más fuerte, estas se callan, estas elevan, ¿no? Estas esperan 5, estas esperan 2, y ¿quién dirige esta función ejecutiva? La siguiente, por favor. Entonces, aquí ya para entrar en el tema, tenemos el 1339, ¿verdad? Una diversidad, ¿sí? 3 redes, y aquí tenemos las redes. Entonces tenemos la red afectiva, que es la red más importante para mí, porque yo entiendo que si no estoy yo implicada, que si a mí no me motiva, que si no tengo autoestima, que si yo pienso que no sirvo, que no valgo, que no puedo, ¿verdad? Entonces ni siquiera hay aprendizaje. Esta red afectiva es básica, se desarrolla durante los 2 primeros años. Lo primero que se desarrolla es el tacto, ¿verdad? Y a partir de eso se va a construir toda la red afectiva que va a dominar todo el ciclo vital, ¿ya? Somos seres emocionales, afectivos, y esta es la red afectiva. Tenemos otra red, y miren, ahí está la localización. Pero esto es con fines didácticos. Nuestro cerebro no funciona como un mosaico de partes, son redes, ¿ya? En algún momento se cruzan. La afectividad está cruzada en todo, o sea que tenemos redes complejas. Y bueno, esta red afectiva tiene que ver con el sistema límbico, pero no es solo eso, ¿ya? Entonces tenemos esta red afectiva que va a ser el por qué, ¿no? El por qué, ¿no? Y para esto yo tengo que dar múltiples formas de implicación, 3 principios. Principio 1, múltiples formas de implicación, múltiples formas de representación y múltiples formas de acción y de expresión. La segunda red es la red del reconocimiento, o sea, implica, miren, todas las áreas somatosensoriales del cerebro. Visión, percepción, audición, tacto, gusto, propioceptividad, sentido vestibular, porque ahora se habla de que tenemos 7 sentidos, no 5, ¿verdad? Aristóteles descubrió los 5 sentidos, pero se está hablando de 7, la propiocepción y el sentido vestibular, ¿ya? Entonces, todo eso está ahí, ¿ya? Este es el territorio, acuérdense, no es que solo es esa parte, es el territorio, y de ahí van a partir, ¿ya? Las autopistas y la red estratégica, esta parte que nos hace más inteligentes, la parte que ha evolucionado al último en el desarrollo del ser humano. Cuando el hombre se ha parado, antes de pararse tenía esta parte plana, como de los simios. Cuando el hombre se ha parado, tenemos el Homo erectus, ¿no? Y ha dado lugar al Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe, y entonces se ha parado y empezó a mirar a los otros.
entender las intenciones en los ojos del otro, hacer anticipaciones. Entonces ha aparecido lo social. La presión evolutiva que ha hecho, dice Facundo Manes, que desarrolle esta zona prefrontal. ¿Dónde están las funciones ejecutivas? La autorregulación, el lenguaje, el control de las emociones y la cognición, la autorregulación. ¿Sí? Entonces, miren, es completo. Está todo el cerebro funcionando y son las tres redes. Entonces tenemos las redes afectivas, las redes de reconocimiento y las redes estratégicas, ¿ya? Una diversidad, tres redes, tres principios, ¿ya? La siguiente, por favor. Ahí están, ¿no? Las redes afectivas, las redes de reconocimiento, las redes estratégicas, ¿no? Que nos van a dar las redes afectivas, que son el por qué se aprende. El reconocimiento, las redes del reconocimiento, ¿qué aprendemos, no? Y las redes de cómo aprendemos, nuestras estrategias, cómo usamos el aprendizaje, ¿no? El lenguaje, el movimiento, la autorregulación, y así se va conformando el aprendizaje desde este enfoque. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí tenemos las tres redes cerebrales, ya, la red del reconocimiento percibe la información mediante los órganos sensoriales, les asigna significado. La red estratégica, como sabemos, la función ejecutiva, planifica, ejecuta, verifica, supervisa, ya, y la red afectiva, que inicia, mantiene, sostiene y da fin al proceso cognitivo. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos los tres principios, ¿ya? Tenemos una diversidad, tres redes, tres principios, múltiples formas de representación. ¿Cómo yo voy a acceder al aula, a la práctica? Ya. Entonces voy a ofrecer múltiples formas de representación. Enseguida les voy a decir las pautas, múltiples formas de expresión y tendremos que tener múltiples formas de implicancia. O sea, múltiples formas de generar expectativa, motivación, múltiples formas de percepción, de percibir la información, múltiples formas de manejar estrategias, de dar a conocer los aprendizajes, de expresar lo que sé, de autorregularme. La siguiente, por favor. Y estos tres principios, miren, tienen que ver con cómo está organizado el cerebro. La idea siempre es lograr la mayor actividad cerebral, ¿verdad? Solo leer es esta parte, solo escuchar es esta parte y recordar es esta parte. Pero si nosotros explicamos a un compañero lo que hemos aprendido, miren cuánto trabajo. Entonces, la idea es generar actividad en todo el cerebro, ¿no? La mayor actividad posible, ¿no? Y este es el fundamento científico de la actividad cerebral. Esto es ciencia, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí también tenemos, miren, aquí tenemos antes del entrenamiento, después del entrenamiento. Después de estar sentados, quietitos, y después de caminar. ¿Sí? Evidencia también, ciencia. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí hay bastantes ejemplos, ¿no? Tenemos, para cada red, tenemos diferentes evidencias. La siguiente, por favor. Y para las múltiples formas de expresión y comunicación, tenemos las funciones ejecutivas que les decía, son como yo me autorregulo, cómo planifico, cómo verifico, cómo me organizo. Y miren, todo esto viene del recorrido histórico. Luria nos hablaba, ¿no? No sé si han visto en psicología, neuropsicología, la tercera unidad funcional, que es la red, que no es la red, es la unidad funcional que verifica, planifica, organiza, verifica, ¿verdad? Y esto tiene sentido. Y la neurociencia con la neurotecnología muestra que esto es verdad. La siguiente, por favor. Me avisan si me estoy yendo de tiempo. Y entonces hablamos de las funciones ejecutivas como un conjunto de funciones altamente cognitivas que básicamente tienen que ver con la autorregulación. ¿Sí? Autorregulación motora, autorregulación emocional, autorregulación verbal. Ya, y eso es lo que tenemos que educar. Ahora, tampoco es casualidad que esta autorregulación sea parte de las competencias del profesional para el siglo XXI. ¿Qué tiene que tener? Son competencias genéricas que tenemos que formar. Autodisciplina, autogestión, automotivación, que son competencias de la inteligencia emocional. Trabajar a presión, ser flexibles, hacer proyectos, resistir a la frustración, mediatizar el impulso, aplazar la recompensa, todo eso se quiere del profesional del siglo XXI. Y esas son las redes estratégicas que ya se están formando. La siguiente, por favor.
Las formas, la implicación afectiva, miren, esta es la actividad cerebral cuando uno está alegre y la actividad cerebral cuando uno está triste. Hay más áreas implicadas en la tristeza que en la alegría, por eso estar triste cansa más. Sí. Y bueno, el llanto nos libera de eso, del sistema de otra charla. Y en las formas de implicación afectiva están las emociones, la motivación, la expectativa y el autoconcepto. ¿Ya? La siguiente, por favor. Pero toda esta red afectiva no está solo en el cerebro, pasa a todo el cuerpo y ya sabemos que a través del sistema nervioso central y periférico, la depresión, por ejemplo, llega hasta la punta de mis uñas. Mis uñas se parten, mis ojos pierden el brillo, ¿verdad? Entonces, todo esto está implicado. Este es el fundamento. La siguiente. Entonces, 1339 pautas. ¿Cómo llevo a la práctica todo esto? Y esto también nace de la investigación, y esto es lo que nosotros podríamos hacer, y esto es el reto que les lanzo. Tenemos que ver cuánto de esto utilizamos y solamente organizar. Organizar de acuerdo a las redes, pues, ¿no? Y a los principios. Si decimos que vamos a proporcionar múltiples formas de representación, y la representación tiene que ver con la percepción visual, auditiva, kinestésica, entonces podré ofrecer mi material no solo de forma visual, como aquí. Podré ponerle algo de música, auditivo. Si pongo un video tendrá que estar subtitulado, el video tendrá que tener diferentes velocidades, diferentes tonos de voz, porque hay niños, por ejemplo, con TEA, que la voz aguda les irrita, ¿no? O por su pensamiento asociativo tendré que escoger hasta las imágenes. Ahora, claro, hacer esto en una aula de 15 niños, ¿no? Pero si diseñamos esto como protocolos y guías, podríamos facilitarnos el trabajo. Dentro de las pautas para la red de representación, tenemos tres pautas para cada red. ¿Cuántas redes son? 3 por 3 pautas, 9 pautas. Entonces tenemos 1339. Tenemos múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos. Tenemos proporcionar opciones para la comprensión. ¿Sí? La siguiente, por favor. Múltiples formas de acción y expresión. Aquí entra toda la que es la red ejecutiva, la red estratégica, es el cómo del aprendizaje. Aquí yo me apropio del aprendizaje y para esto, miren, hay múltiples formas de medios físicos de acción. La respuesta no será siempre escrita, puede ser oral, puede ser dramatizada, puede ser en un proyecto, puede ser en un video, puede ser en una canción, ¿no? Ahora, todo eso toma tiempo, pero se aprende. Muchas veces nos apresuramos con el contenido que dura 72 horas, ¿ya? Pero un estudiante me dice, pero me alcanza para el examen. Sí, pero ¿y de qué materia era? Le digo, ay, no me acuerdo. Sí. La capacidad residual de las neuronas permite que estén conectadas 72 horas. Pero si no hay codificación, si no hay significado, si no hay novedad, si no hay reto, neuronas que emiten juntas se asocian, neuronas que emiten separadas se disocian y no hay aprendizaje. Entonces, a veces nos cargamos de tanto contenido que al final no sabemos cuánto nos queda, ¿no? Yo a veces hago evaluaciones para ver las competencias reales logradas. Muy raro que los niños que estén en quinto, que tengan competencias de quinto. Sí, lo último. Pero después llegan a tercero y a cuarto, que es lo normal, yo ya creo. Sí, yo lo estoy viendo normal, esas competencias reales. Bueno, tenemos formas para proporcionar opciones para la expresión, hacer fluida la comunicación. He visto en la maquinita Perkins, ¿no? Los videos subtitulados, los audiolibros, tenemos los micrófonos parlantes. Es una tecnología, entra aquí para facilitarnos la vida, ¿no? Y es uno de los principios fundamentales de este método, proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Aquí ya estoy formando un profesional competente para el siglo XXI, le ayudo a establecer metas, lo dirijo, lo conduzco y luego él establece sus metas, apoyo la planificación, desarrollo de estrategias, facilito la gestión de información, buscar recursos, estrategias de búsqueda, de organización, de planificación, ¿no? Verificar sus avances, sus logros, autoaprendizaje, porque ahora lo que tienen que saber es gestionar la información. La siguiente. Y las últimas 3, para la última red, proporcionar múltiples formas de implicación. Y aquí viene lograr. Captar el interés, automotivarse,
¿verdad? Optimizar la elección individual y la autonomía, optimizar la relevancia, el valor, la autenticidad, minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones, ¿no? Estábamos hablando con Jimenita antes, el efecto Pigmalión, todo lo que vemos nosotros en el aula. Te digo no sabes, no sabes, te digo no puedes, no puedes, pero yo te digo que puedes, que vas a hacer esto, que tú vas a llegar a lugares altos, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque yo me implico, entonces, pero esto tengo que trabajar en el aula. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, eliminar la ley de lo más fácil, que se llama el menor esfuerzo, ¿verdad? La generación de cristales, que sí, es que yo me voy a romper, ¿verdad? No, tenemos que perseverar, resaltar la relevancia, todo tiene que tener objetivo, metas, variar los niveles de desafío con apoyo, fomentar la colaboración en la comunidad, retroalimentación y finalmente proporcionar opciones para la autorregulación, ¿no? La formación tiene que ser diversa, los estudiantes tienen que aprender a autorregularse. Tienen tanta tecnología, tienen tanta información, que ahora lo que tenemos que enseñarles es a gestionar todo eso, ¿no? Entonces, esto sería grandes rasgos. Tú a la siguiente, por favor, ¿no? ¿Cuál era la mnemotecnia? 1, diversidad. 3, Principio. 9, Paula. 9. Gracias. Gracias por atender. Agradecemos la presentación de la doctora Marianela Paniagua. ¿Alguien tiene alguna pregunta para formularle a la doctora? Patricia. Doctora, buenos días. Buen día. Yo la conozco a usted porque le hizo tratamiento a mi hijo de más de 16 años. Mi hijo ya está en la prepromoción. Comenzó con usted cuando él no podía articular palabras. ¿Qué se llama? Sergio Martín. Ah, A los 5 años. Entonces mi pregunta es, con esta experiencia también, ¿no? De haber vivido un tema, como, digamos, un rezago, ¿no? Usted tenía un problema, no podía hablar, no podía articular palabras. Entonces, ¿cuál es el nivel, digamos, de avance, ¿no? Nosotros tenemos algún dato, Bolivia, acerca de cuántos niños han podido superar, digamos, este déficit. Entonces tenía déficit de atención severa también, ¿no? Entonces, a mí me interesa porque estudiando la carrera de educación, digamos, me va a servir para poder ver cómo me voy a orientar, ¿no? Como profesional del futuro, cuáles son las necesidades. Por favor. ¿cuál es el límite? ¿Y cuál es? Si hay algún dato, ¿cuántos niños han podido superar, ¿no? Los diferentes déficits? Por ejemplo, el déficit de atención, ¿no? Algunos trastornos del habla, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho, digamos, la gestión educativa, y yo quisiera saber cómo puedo, digamos, como profesional en el futuro, poder enfocar, digamos, mi trabajo, ¿no? En esta área de la... Ya, gracias, ahora sí lo entiendo. Bueno, si hablamos de diversidad, no vamos a hablar de techos, ¿no? ¿Cuánto va a aprender o cuánto va a ser su límite? Siempre tenemos que partir de una evaluación. El pronóstico es pronóstico nada más, ¿no? Cuanto más se trabaja, más temprano se trabaja, el pronóstico es mejor. Depende de la profundidad, depende si hay daño orgánico también, ¿sí? Pero los límites no existen, siempre el cerebro es plástico, siempre hay la oportunidad, ahora hay que diseñar. Hay que diseñar las medidas adecuadas, ¿no? Entonces no se puede dar... Yo no me atrevo a dar, es más, no tengo ni idea de dar cuál es el límite. Habría que ver individualmente, ¿no? Esa es la unicidad cerebral, esa es la diversidad. Hay el 70% del déficit de atención persevera hasta la etapa adulta. Si hay impulsividad, la impulsividad disminuye en la adolescencia, pero se pasa a la mente y empiezan las ideas redundantes, circulares, esas que nos dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, entonces se asocia a depresión, ansiedad muchas veces, ¿sí? El movimiento disminuye en la adolescencia también, ¿sí? Pero depende, si han sido orientados, si han sido medicados, hay muchos factores, entonces la diversidad también nos lleva a lo que les decía, a la unicidad. Hay que hacer un nuevo análisis, ¿no?
Muchas gracias. Doctora, le vamos a hacer entrega de este certificado. La Universidad La Salle de Bolivia le confiere el presente a la doctora Marianela Paniagua González por su aporte al desarrollo de la producción científica y académica con su ponencia Diseño Universal para el Aprendizaje. En el marco del segundo congreso. No, gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.